Saludos camaradas, amigos y amigas del portal Revolución Obrera. Les voy a leer el más reciente editorial del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, el cual fue titulado 24 años de lucha por el partido. Ante los terribles sufrimientos del pueblo colombiano y de los obreros en particular, por causa del capitalismo, se plantean dos líneas opuestas: aliviarlos sin suprimirlos o barrerlos de raíz y avanzar a una nueva sociedad. La primera corresponde al programa reformista del gobierno de Petro y el pacto histórico. La segunda es el programa de los comunistas revolucionarios. La solución reformista, a través del pacifismo y la concertación con los enemigos del pueblo, ha sido ensayada desde hace mucho tiempo y en diversos países, donde el resultado ha sido empresarios cada vez más ricos y trabajadores cada vez más pobres. Comprobando que no hay otro camino para poner fin a los males del capitalismo que la revolución comunista del pueblo armado, cuyo triunfo será posible si es dirigida por la clase obrera, la más numerosa y revolucionaria, porque excepto sus cadenas no tiene nada que perder. Pero el proletariado, para actuar como clase a la vanguardia de la revolución, necesita organizarse como clase consciente de que su emancipación debe ser obra de su propia lucha. Necesita organizarse como partido político propio e independiente de las demás clases. No siempre la situación de la clase obrera ha sido como la actual, de desorganización y sometimiento a la dirección de otras clases. En el mundo, organizada como partido de vanguardia, ha conquistado la cima del poder político, instaurando su dictadura de clase en Francia con la Comuna de París, en Rusia con la Gran Revolución de Octubre, en China con las revoluciones de nueva democracia, socialista y cultural proletaria. En Colombia ha hecho dos grandes intentos históricos por expresarse como partido independiente, en 1930 y en 1965, de corta duración pero enormes enseñanzas para la lucha actual. Las experiencias del siglo XX en el ejercicio de la dictadura del proletariado y en la construcción de un partido propio verdaderamente comunista en Colombia no fueron derrotadas directamente por la acción violenta de los enemigos, como lo pretendió hacer el imperialismo alemán nazi contra la URSS. Fueron malogradas desde adentro de los estados y de los partidos, por obra del oportunismo, de derecha y de izquierda. Pero al final, la forma política bajo la cual se arropan los reformistas defensores vergonzantes de un capitalismo democrático, disfrazados de comunistas, de socialistas, de revolucionarios. Tras la derrota de la dictadura del proletariado en China, en 1976, sobrevino una gran crisis en el movimiento comunista internacional, donde Colombia no fue la excepción. Se fraccionó y desapareció el partido propio del proletariado. Las organizaciones independientes obreras y campesinas fueron tomadas por la dirección liberal socialdemócrata en contubernio con los oportunistas. La lucha directa al movimiento de masas se dio su lugar a las llamadas mesas de concertación y comités de conciliación con los explotadores. Desde entonces se inició una prolongada lucha contra la crisis del movimiento comunista por parte de las distintas organizaciones, grupos y círculos marxistas, leninistas, maoístas. Fue así como en 1998, varios grupos de obreros comunistas decidieron fundar la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, que este 28 de agosto cumple 24 años de lucha por el partido. Han sido 24 años remando contra la corriente burguesa imperialista que por innumerables poros esparce sobre los trabajadores el veneno del individualismo y la resignación, de seguir viviendo como esclavos sin protestar. 24 años enfrentando a la corriente pequeño burguesa, cuyos partidos reformistas y oportunistas pervierten la conciencia de los obreros, con su política de conformarse, perfumando la hediondez del sistema de la esclavitud asalariada.
24 años confrontando el subjetivismo de camaradas de otras organizaciones, insistiéndoles en ser consecuentes con el maoísmo frente al conocimiento de la sociedad colombiana y el tipo de revolución que requiere, buscando la verdad en los hechos, no en las analogías. 24 años de lucha contra las ideas burguesas que inevitablemente se reflejan al interior de las organizaciones comunistas y especialmente contra las manifestaciones de opresión machista a las camaradas. 24 años de actividad ideológica, política y organizativa, por la construcción del partido independiente y revolucionario que necesita el proletariado y la revolución colombiana. Ha sido un proceso largo, difícil y con altibajos, a lo largo del cual han sucumbido no pocos camaradas, algunos arrebatados por la muerte, otros por el rigor de las exigencias revolucionarias, y uno que otro por los cantos de sirena del acomodamiento y la resignación de los esclavos satisfechos. Pero en contraprestación, se ha mantenido y fortalecido un núcleo de obreros comunistas, firmes y decididos, que han logrado construir las bases de línea ideológica y política expresadas en el programa para la revolución en Colombia, la línea militar, el compendio de línea de masas, la propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional, una propuesta de plataforma mínima para la unidad inmediata de los marxistas, leninistas, maoístas y una propuesta de programa inmediato para la lucha política del movimiento de masas, y las bases de una línea de organización compendiadas en unos estatutos. Han ido ganando experiencia en la lucha por la dirección del movimiento espontáneo de masas, actuando como partido, con herramientas de partido como el portal digital Revolución Obrera y con instituciones de partido como la Escuela Nacional de Cuadros Camarada Germán. A través de estos 24 años de lucha por el partido, la Unión Obrera Comunista, MLM, ha realizado 14 asambleas para ejercer la máxima autoridad de la organización, decidiendo la línea, la orientación general y la táctica para la actuación política. Justamente, la 14ª asamblea, recientemente realizada, trazó la orientación de avanzar en la preparación práctica del Congreso, lo cual significa definir las tareas inmediatas ideológicas, políticas y organizativas necesarias para convocarlo y llevarlo a cabo. Avanzar en la preparación práctica del Congreso, entendiendo que la desmovilización actual impregnada de falsas ilusiones en el gobierno de Petro será temporal, dado que no se han resuelto las principales y más sentidas reivindicaciones exigidas en los estallidos sociales del 2019, 2020 y 2021. Avanzar en la preparación práctica del Congreso, considerando que tales levantamientos fueron el inicio de un avance de la lucha de clases hacia una situación revolucionaria, donde los opresores sean incapaces de seguir gobernando y los oprimidos, hastiados del hambre y la miseria, se rebelen a seguir siendo gobernados como antes. Avanzar en la preparación práctica del Congreso, teniendo en cuenta que para dirigir las próximas explosiones de la lucha de clases hacia la revolución, son impotentes políticamente las actuales organizaciones divididas y dispersas, y se impone la necesidad ya no solo de que actúen como partido, sino que organicen realmente el partido, consolidando en un Congreso la victoria de la lucha contra la crisis, donde se disuelvan los grupos dispersos y locales en una única organización unida por un solo programa, una sola estrategia y una sola táctica revolucionarios. Avanzar en la preparación práctica al Congreso, sabiendo que esta trascendental tarea va indisolublemente ligada a la lucha por la unidad del movimiento comunista internacional, y en particular a la preparación de una conferencia internacional unificada de los marxistas, leninistas, maoístas de todos los países, en la perspectiva de la nueva internacional comunista, necesaria para organizar y dirigir los próximos combates del proletariado y los pueblos del mundo al triunfo de la revolución proletaria mundial. Convocamos a los marxistas, leninistas, maoístas a convenir la preparación práctica al Congreso del Partido en Colombia, pues esta es su responsabilidad principalmente,
si son conscientes de que es ante todo una exigencia impuesta por la situación objetiva de descomposición del sistema, por la agudización de la lucha de clases, por los anhelos espontáneos del movimiento de masas. Llamamos a todos los obreros revolucionarios a vincularse y participar en la preparación práctica del Congreso de su partido, como la obligación de quienes han comprendido que su clase, por numerosa que sea, sin organización no pesa en la lucha política, que sin su propio partido, su clase seguirá siendo una masa dócil al servicio de los intereses de otras clases, que la dirección de un partido proletario de vanguardia es la condición imprescindible y determinante para el triunfo de la revolución, cuando la hoguera de la lucha de clases se torna inextinguible para los apagafuegos reformistas. Invitamos a todos los intelectuales revolucionarios a contribuir en la preparación práctica del Congreso, comprendiendo que han sido víctimas de las vacilaciones y el escepticismo que se incuban en las dificultades del trabajo revolucionario, en las derrotas sufridas o ante los espejismos de las soluciones reformistas, pero que a pesar de todo, siguen a la expectativa sin abandonar el convencimiento científico del inevitable declive y muerte del sistema capitalista para dar paso al progreso socialista, y sin renegar del papel dirigente del partido en la necesaria dirección de la lucha de clases hacia la dictadura del proletariado. Por la preparación práctica del Congreso del Partido en Colombia, adelante.